Y bueno, que no se recuerda el momento en que los celulares tenían una personalidad, características y funciones completamente únicas para cada modelo. Una de las épocas más bonitas en donde podemos tener una personalidad única, podemos tener muchísimas funciones diferentes, como poder cambiarles el color, la carcasa, tener bocinas integradas en que les pudieran mover diferentemente, entre otras muchas cosas más, que conforme han pasado los años cada vez se han vuelto muchísimo más monótonos los diseños de los celulares. Y bueno, uno de los reyes del diseño en esas épocas era el W600 de Sony Ericsson, la extinta. Así que en este video vamos a estarlo viendo y vamos a dar un pequeño salto nostálgico viendo cómo era este celular. Así que bueno, vamos a empezar, no sin antes recordarles que se suscriban, le den like al video y bueno, que me sigan en todas las redes sociales. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, es que a pesar de que los celulares ahora tienen muchísimas funciones incluidas, prácticamente todas en todos los teléfonos, pues creo que parte de eso es el problema en el que muchas veces ya nos hemos aburrido de prácticamente todos los celulares, ya que no contienen funciones demasiado innovadoras. Pero en estas épocas cada uno de los diseños de cada celular eran súper únicos, tanto como en la parte de adentro en el software como en la parte externa, en donde cabía muchísimo y te desearías comprar un celular u otro por su mismo diseño, por las características que tenía física, sobre todo en esa época. Y bueno, Sony Ericsson, la marca conjunta de Sony con una marca llamada Ericsson, que hacían los modelos más innovadores para esos tiempos. Y bueno, es que en estos modelos no encontrábamos una pantalla completamente invadiendo todo el celular, sino que tenían un cuerpo bastante grueso y una pantalla bastante chiquita, y que no era touch por lo general, y que lo teníamos que estar controlando con los botones que contenía. Y es que todas las interfaces funcionaban con botones personalizados muy diferentes unos de otros, inclusive estos con luces LED internas que les hacían ver mucho más bonitos, que podíamos tener inclusive accesorios para ponerles correas, espejitos para podernos ver y tomarnos selfies, las primeras cámaras que se veían bastante mal, pero que cada modelo era súper diferente y siempre podías conseguir una mejor, muchísimos botones físicos por todo el cuerpo de el mismo, bocinas incluso abajo de los botones dedicados para los juegos, que tenemos acá dos botones en la parte de arriba para poder tener botones en los 4 lados y poder jugar nuestros juegos, que a pesar de que eran juegos bastante pequeñitos, eran super cool. Y sobre todo, dependiendo de las características de tu teléfono, puedes hacer diferentes funciones y controlarlas de diferente manera. Y bueno, Sony Ericsson era experta en esta línea que habían sacado, experta en música, que poseía una cantidad mayor de almacenaje para que podamos poner nuestras canciones y usar nuestro celular como si fuera un iPod, además de su icónico color naranja que poseían estos modelos. Bueno, obviamente después ya empezaron a salir colores diferentes para la línea Walkman, pero obviamente siempre la naranja será la más icónica. Y es que no solamente se enfocaban en el diseño para que fuera súper cool y fuera comprado, sino además en la imagen de él mismo, con el logotipo de Walkman, que era tan icónico. Además, y el mejor de todos, el de Sony Ericsson, su logotipo, no solamente con sus letras, sino su imagen principal, que inclusive, como podemos ver, estaba resaltada, que la hacía tan icónica y bonita. Y es que por donde lo viéramos, todos los celulares tenían aspectos súper bonitos, y se veía que los cuidaban muchísimo para hacerlos bastante populares y que fueran los más vendidos. Y este es uno de los modelos más icónicos, no solamente por todas las funcionalidades que tenía, sino también en la forma en cómo se abría el mismo, que como sabemos, la mayoría de los celulares, que eran un poco más diferentes, se abrían como los flip, únicamente haciendo una especie de pinza, pero este era bastante diferente, bastante icónico, y que nunca lo pudo copiar prácticamente ningún otro modelo, ya que cuando lo queríamos abrir lo teníamos que girar para poder revelar nuestro teclado, que antes usábamos teclados en los celulares con todas las letras en el mismo, y para poder cerrarlo teníamos que hacer la opción opuesta y girarlo nuevamente, lo cual era súper loquísimo en esa época, que estamos hablando más o menos del año 2005. Y en el caso de los 2000, de los demás modelos, no solamente de Sony Ericsson, sino de prácticamente todas las marcas que dominaban en esos tiempos, como Nokia, y que por ejemplo podíamos tener cubiertas intercambiables en esa marca, bocinas, botones diferentes,
Inclusive podemos introducirles papelitos para que les podamos dar un look diferente. Pero en el caso de Sony Ericsson, la música siempre fue más bien su emblema. Y es que bueno, si la volteamos, vemos este diseño tan bonito que tenían las cámaras, su flash, un pequeño espejito para podernos hacer selfies mirándonos en él, y obviamente su cámara de 1.3 megapíxeles, que si ahora llegamos hasta 120, el hecho de que tuvieran 1.3 megapíxeles era algo súper sorprendente. Y es que vean qué bonito diseño, a pesar de que eran dispositivos bastante gruesos, por donde lo viéramos tenían cosas súper icónica. Y bueno, este dispositivo obviamente estaba dedicado a la música, como les había dicho, y podemos ver tantas bocinas súper grandes por donde lo viéramos. Y es que este celular era súper querido por su diseño, que ahora podrían parecer cosas bastante pequeñitas o casi sin valor, pero antes eran toda una proeza y todo el mundo las quería, ya que eran las cosas más diferenciales que tenían entre un celular y otro, que podrías estar presumiendo todas estas características siempre que quisiera. Y como les digo, toda la interfaz y cómo lo podemos estar era bastante diferente. No teníamos una pantalla touch como lo tenemos ahora, sino que teníamos que hacer el uso de todos los botones para escribir y para manejar nuestro celular. Y es que como vemos, podemos meternos en el menú con aplicaciones, juegos y cositas bastante simples, pero que eran bastante cool durante la evolución de los celulares. Es que aquí podemos ver su interfaz, que inclusive estaba animada. Y bueno, es que si queríamos escribir, teníamos que apretar la misma tecla varias veces. Aquí podemos ver las letras que contenía cada número. Así que, por ejemplo, si queremos la V, teníamos que pasar entre la T, la U y la V, presionando 3 veces para poder escribir esa letra, que era algo bastante difícil al principio, pero te acostumbrabas bastante rápido. Y obviamente era lo que había. No tenemos una pantalla completamente gigante y táctil para poder hacer uso de todo un teclado, sino que lo que tenían que recortar y meterlo en cada uno de los números. Y bueno, es que como les digo, la cámara era de 1.3 megapíxeles, que era bastante no amplia, por lo cual teníamos que alejarnos físicamente si es que queremos tomar una foto abriendo más el paisaje. No teníamos múltiples cámaras como lo tenemos ahora, sino que teníamos que movernos nosotros físicamente para hacer uso de ella, y que como les digo, no era una de las mejores resoluciones que podíamos tener, y que modelos premium por lo general teníamos un botón dedicado para la cámara. Y es que antes una de las cosas que apreciábamos más era el diseño. Si podíamos enviar mensajes, si tenía la pantalla a color, que también sonaban sus bocinas, y podíamos tener un reproductor de música para escuchar nuestra música, y podíamos expandirle la memoria, los colores, la forma que tenían, ya que había formas de todas las formas. Y bueno, es que Sony se volvió bastante famosa por su línea con Sony Ericsson, sobre todo por los Walkman. Y es que solamente falta verlo ligeramente para darnos cuenta el por qué. Pero es que bueno, todavía podemos seguir conservando algunas cosas de las que teníamos inclusive en estos celulares de hace 20 años, como eran los botones para subir y bajar el volumen en los iPhone, el botón de la cámara. Y bueno, ya que estamos aquí, algo que ya perdimos en prácticamente la mayoría de los celulares, el infrarrojo, que era prácticamente como un Bluetooth, pero que tenía muchísimo menos alcance. Tenías que juntar demasiado los celulares para poder enviar nuestros archivos, y que era bastante lento, pero funcionaba. Y bueno, este fue uno de los primeros modelos en donde podíamos navegar verdaderamente con un navegador casi completo a través de internet. Inclusive tenía un botón dedicado para ingresar a la web. Y bueno, es que era un diseño completamente icónico, y que inclusive había algunos celulares que tenían una gama un poco más alta, pero este, por su diseño, el cómo se abría, siempre fue uno de los más icónicos. Pero cuéntame, ¿tú tuviste este celular? ¿Te tocaron algunos celulares de estos años que eran tan icónicos? Dime cuál era tu celular preferido que tuviste. Dímelo acá abajo en los comentarios. Digamos si les gustaría que hiciera otro video retro de celulares con uno de mis primeros celulares que tuve, que inclusive era un poco más antiguo que este. Dígamelo acá abajo. Así que no olviden de suscribirse, de estar esperando sus comentarios acá abajo para ver qué celulares tuvieron y cuál era su favorito. Por lo menos para mí este fue uno de mis favoritos, el icónico Sony Ericsson W600. Y bueno, no olviden de suscribirse y de seguirme en todas las redes sociales. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Chao.